En las arterias y los venas, alguien tiene que mantener pues homeostasis para que la sangre sea en forma líquida, ¿no? De todo líquido. Y además otra cosa interesante, alguien tiene que evitar restauración de su salida de las arterias de las venas. Entonces, fíjense algo. Primero, hay una homeostasis entre estas dos cosas, entre las plaquetas y la coagulación, es decir, los factores de la coagulación. En las arterias hay las plaquetas y los factores de coagulación. Entonces ellos van a coagular la sangre. Pero no pueden coagular la sangre si la sangre es líquida. Tiene que haber alguna gente que transforma la sangre y se hace completamente líquida. ¿Quién tiene que hacer eso? La proteína C, la S y la fibrinólisis, la plastina. Entonces, ¿cuáles son los agentes que producen coagulación en la sangre? Los factores de coagulación, del 1 al 13. ¿Y quién más? Las plaquetas. Esos son los factores de la coagulación. ¿Y quiénes son los factores que producen fibrinólisis? La proteína C, la S y la plastina. Entonces tiene que haber pues un equilibrio entre las dos para que no haya coagulación, que tampoco esté totalmente libre y se puede trabajar la sangre. Tiene que haber un mecanismo de homeostasis. Entonces tiene que haber, digamos, o decirles así, 10 plaquetas, 10 coagulación, 10 proteínas S, 10 plastina. Tiene que estar compensado. Eso es lo interesante de este tema. Ahí está, miren. ¿Quién determina en las arterias que hay un trombo? ¿Quién determina? Porque totalmente es lícito, las arterias y las venas son completamente lisas. Son totalmente lisas, las arterias y venas, totalmente lisas. Y entonces cualquier cosita que haya en el endotelio, inmediatamente vienen los polimorfos nucleares, que son las policías de todo el organismo, y llaman a las plaquetas inmediatamente. Cualquier cosita que haya acá, porque todo tiene que ser visible. Generalmente, ¿qué hay? Generalmente hay colágeno o ateromas. Colágeno o ateromas. Entonces ya se vuelve un poco rugoso, los ateromas y el colágeno se vuelven rugosos y entonces dicen los polimorfos nucleares, llamaremos rápido a las plaquetas. Y vienen las plaquetas, un montón de plaquetas. ¿Qué hacen las plaquetas? Liberan ADP. ¿Y qué hace el ADP? Liberan las glicoproteínas, la 2 y la 3. Y entonces, ¿qué más llaman ahí? Llaman a los factores de coagulación. Y ahí está, ya se el trombo, miren. El primero, adhesión de plaquetas. Los polimorfos nucleares aquí han llamado a las plaquetas. Miren, hay cambio de forma de las plaquetas. Y ahí aparece el tromboxano A2, el adenosín difosfato, que es muy importante, el ADP es muy importante, porque el ADP, ¿qué hace? El ADP es la estructura de que se unan todas las plaquetas. El ADP le dice, venga plaquetas rápido aquí, algo está pasando. Entonces el ADP llama a todo el mundo. ¿Y a qué llama fundamentalmente? Llama a los complejos proteicos, al 3A y el 2B. Esos complejos proteicos, y ahí comienza la estimulación del calcio, y el calcio que hace los factores de la coagulación. Viene un montón de factores de coagulación aquí. ¿Y qué se hace? Se hace un tapón homeostático. Si se desprende esto se llama embolo. Entonces, todos los pacientes que tienen aterosclerosis tienen gran posibilidad de hacer trombos o émbolos, gran posibilidad. Todas las personas mayores de 60 años tienen dislipidemia. Todos los gorditos, o las mujeres que tienen más de 88 centímetros el abdomen, la circunferencia, tienen dislipidemia. Seguro que van a tener dislipidemia, ¿se acuerdan? Los varones más de 102 centímetros tienen dislipidemia. Y esos pacientes tienen gran posibilidad de hacer trombos o émbolos. Un paciente diabético. El paciente diabético, hemos dicho, como no tiene insulina, la insulina, ¿qué hacía? Metía los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas a las células. Como no hay insulina, todo está afuera. Hay alto triglicérido, hay colesterol. ¿Y dónde se anida el colesterol, triglicéridos? En el endotelio. Entonces, imagínense, un paciente diabético tiene gran posibilidad de hacer problemas de trombos.
y es si esos trombos se expresan a nivel cardiovascular, un infarto del miocardio. Por eso les he dicho que cuando hemos llevado diabetes, la ADO y la LAT han dicho que todo paciente diabético hay que darle antiagregantes plaquetarios, porque va a ser en cualquier momento un infarto agudo del miocardio. ¿Se acuerdan que disminuía la plastina también en el diabético? En el slide, que todo paciente diabético tiene baja cantidad de plastina. Por tanto, más los triglicéridos y colesterol tienen gran posibilidad de infarto agudo del miocardio. Queda posibilidad. Ahí está la vía que ustedes deben conocer mejor que yo, la vía intrínseca y la extrínseca. ¿Se acuerdan, no? De la vía intrínseca y extrínseca. Ahí está la vía intrínseca. ¿Con qué comienza la vía intrínseca? Como los complejos proteicos, ¿no ven? Los complejos proteicos de fisiologistas de nuestra mejor que yo, la HNMWK, los complejos proteicos. ¿Y qué hacen esos complejos proteicos? Gracias a la precalicrelina y la calicrelina que van a activar al factor 12. Es importante, ¿verdad? El factor 12, el 11, el 10 y el 9. Es fácil acordarse. La vía intrínseca aquí está representada factor 9, 10, 11 y 12. Ya sabemos, 9, 10, 11 y 12. Esa es la vía intrínseca. Entonces, miren, se activa gracias a la precalicrelina el factor 12, y luego aquí el factor 11 activado, se activa el 11, se activa el 9 y se activa un fundamental. Y ese fundamental, ¿quién es? El que hace la vía común, que une todo, el factor 10. ¿Se acuerdan del factor 10? Es el importante este. Este es el importante. Porque va a unir la vía intrínseca y la vía extrínseca. Aquí está la vía intrínseca, el factor 3, la tromboplastina tisular, ¿se acuerdan? Y el factor 7. Entonces la vía intrínseca solamente está la tromboplastina y el factor 7. Entonces esta vía intrínseca y la extrínseca, todos estos factores de la coagulación, ¿de dónde han nacido? Han nacido del hígado, ¿no? Del hígado. Entonces las plaquetas están llamando, gracias al ALP, todo eso en las arterias, y llaman a los factores de coagulación. ¿Cómo se activan? Gracias a la vía intrínseca y a la vía extrínseca. Fundamentalmente, ¿a qué llega la intrínseca y la extrínseca? A activar el factor 10. Este factor 10 activado, ¿a qué se une? Al factor activador de plaquetas, ¿no? El PP3. ¿Y con qué más? Con el calcio. A ver si se acuerdan eso del calcio. ¿Y qué produce este factor 10 y todo esto? Van a activar que pase de protrombina a trombina. ¿Y la trombina qué va a hacer? De fibrinógeno a fibrina. Y el famoso factor de la Ley-Quilora, el factor 13, va a producir fibra estabilizada. Ya está, y se ha producido un coágulo. Y se va anidando más factores de la coagulación hasta que la arteria se vuelve un trombo, y hasta el trombo se cierra y ya te produce un infarto del miocardio, o puede ser a cualquier nivel una trombosis venosa profunda, una tromboembolia pulmonar, una trombosis mesentérica, en cualquier lado trombos. Y si ese trombo se desprende, se llama émbolo. Imagínense el ventrículo izquierdo, que vaya un émbolo, el ventrículo izquierdo avanza aquí al cerebro, al accidente vascular cerebral izquierdo. Entonces, tenemos que ver para esos pacientes con infarto del miocardio, cuando se ha tapado la arteria, o un paciente con accidente vascular cerebral isquémico, donde se ha tapado la arteria, o una trombosis mesentérica, donde se ha tapado la arteria, o una trombosis venosa. Tenemos que ver pues medicamentos que inhiban estos factores, ¿no? De la coagulación. ¿Para qué? Para que no se produzca coagulación, que no se produzca trombos ni émbolos. Entonces, ¿dónde podemos actuar? Podemos actuar inhibiendo todos estos factores, inhibiendo también todos estos factores. ¿No ven? Y entonces, ¿qué se ha logrado investigar? Se han sacado dos compuestos fundamentales, la heparina y la warfarina. La heparina se da por vía subcutánea y por intravenosa, y la warfarina que se da por vía oral. ¿Dónde actúa la heparina? La heparina actúa sobre la vía intrínseca, Es un cofactor de la antitrombina 3. Y al ser un cofactor de la antitrombina 3, la heparina anula todo esto. ¿A qué anula entonces? ¿A qué factores de coagulación anula siendo un cofactor de la antitrombina 3? Anula la vía intrínseca. ¿Cuáles son? La 9, la 10, la 11 y la 12. Anulan a esas. Totalmente anular sus factores de la coagulación gracias al COFA.
hacer, ¿qué se llama? Lactosa sobre la antitromina 3, ser un cofactor de la antitromina 3. Una cosa importante, la vía intrínseca, ¿cómo puedo medir la vía intrínseca? ¿Cómo puedo saber si está funcionando o no? Gracias a un estudio que se llama aquí. Porque el tiempo de coagulación, vemos todo esto, el tiempo de coagulación. Digamos, llega el tiempo de coagulación, 3 minutos estado, yo digo, tipo de coagulación está bien. Pero no sé, pues, si es de la vía intrínseca o intrínseca, solo que el tiempo de coagulación está. Pero para saber cómo está funcionando la vía intrínseca, ¿qué pido? El TPPA, ¿no? El tiempo parcial de plastina activada o de tromoplastina activada. Eso pido, el TPPA. El TPPA. Y normalmente el TPPA, ¿cuánto es normal? De 25 a 35 segundos. Le pido el TPPA, tiempo parcial de tromoplastina activada, y me dice, doc, está en 25 segundos. Ahí está bien, está súper. ¿Qué me quiere decir eso? Que yo me hago un corte con Gillette, y en 25 segundos, cuando los 25 se ha coagulado. Bien está. 25 a 35 segundos está bien. ¿Y qué me dice el TPPA? Que la vía intrínseca está adecuada. ¿Dónde actúa la heparina? Hemos dicho en la vía intrínseca. En los factores de coagulación, ¿qué hemos dicho? El 10, 11 y 12. Perfecto. Entonces, para controlar la actividad de la heparina, ¿nosotros qué vamos a pedir? Vamos a pedir tiempo de coagulación, tiempo de protonina o TPPA. ¿Qué pedimos? Para ver cómo está actuando la heparina. ¿Qué pedimos? ¿Tiempo de coagulación o INR pedimos? ¿Qué pedimos? INR es para warfarina, así que sería tiempo de protonina. Tiempo de protonina. Pero a ver, otra vuelta, muchachos, ¿qué pasa? La vía intrínseca actúa la heparina. Son los factores de coagulación simplificados. La vía intrínseca, ¿cómo podemos medir? Ya les he dicho, no por el tiempo de coagulación, porque el tiempo de coagulación mide la intrínseca y la extrínseca. La vía intrínseca, ¿mediante qué se mide? Mediante el TPPA. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo voy a controlar la actividad de la heparina? ¿Mediante el INR o el tiempo de compromiso? Pásame a María, por favor. Mediante el TPPA, no tengo otra, ¿no? Mediante el TPPA tengo que controlar. Ya les he dicho que el tiempo parcial de tromoplastina activada es de 25 a 35 segundos. Eso es lo normal. En 25 segundos me hago una herida, y en 25 segundos viene que cerrarse la herida, por decirlo así. Está bien, entonces, 25 segundos. Como tengo un paciente con una tromboembolia pulmonar, se ha tapado una arteria, se ha tapado. Como se ha tapado una arteria, toda esta parte está necrosando, ya no respira bien, el pulmón ya no respira bien. Está necrosado porque la arteria no está circulando sangre y oxígeno. ¿Se dan cuenta? Y el paciente comienza a respirar mal. Y entonces yo digo, hay que utilizar heparina, este paciente se va a morir. Tiene una tromboembolia pulmonar. Le digo, ¿cómo estás? Estoy mal, doctor, estoy mucha dificultad de respirar, además estoy botando sangre, doctor. Tromboembolia pulmonar. ¿Cuántas saturaciones de oxígeno? 40%, está mal. Hay que darle oxígeno, le daremos heparina. Y entonces le coloco heparina, agarro la heparina sódica, puede ser. En un frasco de fisiológico le coloco 30.000 unidades de heparina sódica, la heparina no fraccionada. Se llama heparina sódica o no fraccionada. Le coloco ahí 30.000 unidades en un frasco de 30.000. Le coloco y le digo a pasar para 24 horas. La enfermera viene, me lo coloca para 24 horas. Luego de 6 horas tengo que controlar cada 6 horas. Y en 6 horas viene y me dice, doc, le cuento 35 segundos está el TPA. Yo digo, nosotros no vamos a nada. Continúa le dando la misma cantidad que sigue pasando la. Luego de 6 horas viene y me dice, doc, le cuento que está en 60 segundos. Súper bien, está excelente, está totalmente anticoagulado. ¿Qué significa anticoagulación?
significa que vamos a llegar al doble de los segundos que hemos empezado el tratamiento. Es decir, el paciente tiene tromboembolia pulmonar, llega el TPPA y está en 25 segundos. Entonces, ¿a cuánto tengo que llegar con la heparina? 50. Al doble. ¿A cuánto sería? 50. A 50 segundos tengo que llegar. ¿Se dan cuenta? A 50 tengo que llegar. Y listo. Cuando ya llega el TPPA en 50, soy feliz. Y ahí la dejamos. Ya voy disminuyendo un poquito de heparina. Más o menos así es el manejo de la heparina. ¿Listo? Perfecto. Ahora, la vía extrínseca se mide gracias al tiempo de protrombina. Tiempo de protrombina. La vía extrínseca, el tiempo de protrombina. ¿Y dónde actúan los anticoagulantes por vía oral como la warfarina? Actúa justamente sobre la termoplastina tisular y el factor 7. ¿Eso qué quiere decir? Que la warfarina actúa sobre la vía extrínseca. ¿Cómo se mide la vía extrínseca? Gracias al tiempo de protrombina. ¿Listo? El tiempo de protrombina, ¿cuánto es lo normal del tiempo de protrombina? 12 segundos y al 100%, ¿ves? 12 al 100%. Entonces, ¿cómo voy a controlar mi actividad de la warfarina? ¿Mediante el TPPA o mediante el tiempo de protrombina? ¿Cómo controlo? Vamos. Tiempo de proteína. Mediante el tiempo de protrombina tengo que controlar. Mediante el tiempo de protrombina tengo que controlar la vía extrínseca. Entonces, ¿cómo comienzo con un paciente? Viene un paciente, generalmente cuando no es grave le doy warfarina. ¿Qué quiere decir eso? El paciente es diabético, es dislipidémico. Y resulta que me dice, doc, ¿sabe qué? Me duele a veces el pecho, doc, estoy muy estresado, te voy a dar warfarina. ¿Y con qué comienzo con warfarina? Con 5 miligramos, una tableta de 5 miligramos. Lo normal es 12 segundos con una actividad del 100%. ¿Qué quiere decir eso? Yo me corto con Gillette ahorita, así. En 12 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, sigue sangrando, 108, 9. En 12 segundos tiene que secarse todito, tiene que coagularse el 100%. ¿Se dan cuenta? Eso significa el tiempo protrombina. En 12 segundos, todito esto está totalmente coagulado, 100%. ¿Se ubican, no ves? Ahora yo quiero llevar a mi paciente a una anticoagulación. Por tanto, tengo que llegar al doble. Y el tiempo de protrombina le pido cada 2 días o cada 3 días. Entonces, le agarro y le pido tiempo de protrombina. ¿A cuánto tengo que llegar entonces, idealmente, con la warfarina, si es al doble? ¿Cuánto sería? 24 segundos con una actividad. Al 50. ¿Por qué? Porque esto me quiere decir, miren, yo me corto con relé cuando estoy tomando la warfarina. He comenzado con 12 segundos y 100%. Tengo que contar hasta 24 segundos. 1, 2, 3. En 24 segundos va a tardar, pero no se va a coagular todo el 100%, sino la mitad del 50%. El otro va a seguir queriendo sangrar. ¿Se dan cuenta? Tengo que llegar a 24 segundos con una actividad del 50%. ¿Cómo lo hago? Eso es fácil. ¿Por qué? Porque le doy 5, una tableta de 5 miligramos. Viene al segundo día y me dice, doc, tengo 15 segundos con una actividad del 90%. 15 segundos con actividad del 90%. Hemos llegado a la anticoagulación con ese paciente. 15 segundos al 90%. No. Entonces, ¿qué hacemos? Le aumentamos dosificación de la warfarina. Se aumenta de 2,5 a 2,5. Le he dado 5 miligramos. Viene y me dice, tengo 14,90. Allá, vas a tomar ahora 7,5 miligramos. Nos vemos en 2 días. Chao, ya. Luego viene y me dice, doc, tengo, mira, 24 segundos y 50%. Ah, está bien. Con 7,5 vamos a estar en un mes de control. Y listo, ¿se dan cuenta? Ahora, pongamos que viene con 40 segundos y una actividad del 20%.
¿Qué hacemos? Estamos con 7.5. Se vamos en el paciente moderno y estima el chavo. Tenemos que rebajar, pues. 2.5 le voy a rebajar, entonces va a marcar 5 miligramos. Porque nos hemos pasado 30 segundos de una actividad, póngase el 30%, va a sangrar por todo el paciente. Tenemos que bajar la dosis. Entonces a 5 miligramos. Ya vamos regulando con eso y ya está listo. Y listo, ya sabemos manejar entonces la heparina y ya sabemos manejar la warfarina. Entonces, nuevamente, heparina intrínseca, warfarina y extrínseca. Es lo que me dice. Ahora, la warfarina no solamente puedo medir por el tiempo de protonina, también por el INR. ¿No ve? Porque el INR es más, ¿qué les digo? Más, con más específico, por ejemplo, ¿no? Porque el tiempo, el INR se saca mediante una fórmula, por eso es la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? De fisiología. ¿Cuál es la formulita? ¿No te acuerdas? Tiempo de protrombina del paciente sobre tiempo de protrombina normal sobre el índice de sensibilidad, ¿no? Es decir, paréntesis índice de sensibilidad. Perfecto, entonces el INR ¿cómo se saca? Mediante el tipo de protrombina, pues, de tu estándar y de tu paciente, entonces más efectivo va a salir. Es lo mismo, ¿no? El INR es tiempo de protrombina. ¿Cuánto es lo normal del tiempo de protrombina? Es 1. 1 es. Entonces, ¿a cuánto tienes que llegar con un INR en un paciente que le estás dando warfarina? Tienes que llegar a 4. Mayor a 1, sí, a 2. A 2, pues. De 2 a 3, creo. A 2. Puedes llegar de 2 a 3. Con 2 a 3 estás perfecto. Entonces, señor, va a tomar warfarina 5 miligramos. Estamos empezando con INR 1. Normal está. El índice 1 tiene el INR, señor. Va a regresar en 2 días. Doc, llega en 2 días. Ya tengo 2 de INR. Doc, me han salido 2. Ah, entonces la dejamos. Con 5 miligramos nos vemos de aquí a un mes. O viene y me dice, Doc, miren, mi INR está en 5, Doc. Bajemos, la warfarina estaba dando 5 miligramos, le bajemos a la mitad. Porque está mucho, pues. Vas a mirar el paciente por todo lado. ¿Lo ven? Perfecto. Bueno, ahí está el sector arterial. ¿Dónde actúan mejor los antiagregantes plaquetarios? En el sector arterial. ¿Dónde actúan mejor los fármacos anticoagulantes como la heparina? En el sector venoso. Listo, ya saben. Eso ya les he explicado. Inactivación de factores de la coagulación de heparina. Ya hemos dicho cuál, el 9, el 10, el 11, el 12. Inhibición de síntesis hepática por orales. Hemos dicho que es la vía extrínseca, ya la sabemos. Esta es la heparina, esta es la composición de la heparina. Miren qué interesante, el anaranjado ácido glucurónico sulfatado. Ácido glucurónico sulfatado. El verde, glucosamina disulfatada. Otra vuelta ácido glucurónico y glucosamina. Esa es la composición de la heparina. Lo interesante que esta composición casi se parece a los cartílagos, ¿no? Entre hueso y hueso hay cartílagos. ¿Y de qué está compuesto los cartílagos? De ácido glucurónico. Interesante. Bueno, así está la heparina. Ácido glucurónico y glucosamina disulfatada. Esa es la composición de la heparina. ¿Cuántos tipos de heparina tenemos? Hay 3 tipos de heparina, pero habitualmente nosotros manejamos solamente 2 en el hospital. Uno es la heparina que se da por vía intravenosa. ¿Cuál es la heparina que se da por vía intravenosa? La no fraccional. La heparina no fraccional. La HNF. La heparina no fraccional. Esa se da por vía intravenosa. En cambio, la otra se llama heparina de bajo peso molecular. Eso tiene que tener cuidado porque la heparina de bajo peso molecular solamente se da por vía subcutánea, no se puede dar por vía intravenosa. ¿Por qué? Porque tiene pues unas sustancias insolubles. Imagínate una heparina de bajo peso molecular que colocas por vía intravenosa, lo probaste al paciente, lo olvidas. Ahí en el frasquito dice heparina de bajo peso molecular solo por vía subcutánea, tienen que fijarse, solo por vía subcutánea. En cambio, la heparina no fraccionada se da por vía intravenosa o subcutánea. Se puede dar subcutánea por vía intravenosa.
La no fraccionada es la que cuesta 30 bolivianos. Tiene 30.000 unidades, 30, bueno, de 100 pesos debe estar. ¿Ya? Pero en cambio la heparina de bajo peso molecular es carísima. Debe costar unos 200, 800 pesos. Lo último que ha aparecido sería la heparina de bajo peso molecular. ¿Ya? Entonces la heparina no fraccionada, miren, su peso molecular es de 16.000 kilodaltons. La heparina de bajo peso molecular es de 3.000 a 6.500 kilodaltons. Su vida media de la no fraccionada 1.5 a 2 horas y de la bajo peso molecular 2.5 a 4 horas. ¿Listo? Perfecto. Antes, cuando un paciente venía con tromboembolia pulmonar o un infarto de miocardio, antes de prepo ya le dábamos la heparina no fraccionada. ¿Por qué la no fraccionada? Porque se da por vía intravenosa. Por tanto, sus concentraciones plasmáticas van a ser altas. ¿Listo? Y entonces, para ese infarto de miocardio en ese momento, dábamos principalmente la no fraccionada. ¿Ya? En cambio, para pacientes estables, ¿cuál dábamos? La bajo peso molecular. Pero ahora, ha habido hartos estudios de evidencia en tipo 1 por todas las sociedades de hematología y sociedades de neumología que ahora han visto cuál es mejor, cuál es más efectiva en una tromboembolia pulmonar o un infarto de miocardio. Y se ha visto que la mejor es la heparina de bajo peso molecular, porque además tiene menos complicaciones. Súper. Entonces ahora en una tromboembolia pulmonar ya no tratamos con la heparina que utilizamos por los alumnos, sino tratamos por vía subcutánea. Y da muy buenos resultados respecto a la heparina no fraccionada. Claro, en cuanto a costos, la heparina no fraccionada es barata. La heparina de bajo peso molecular es muy cara. Pues se tiene que colocar cada 12 horas. Se calcula 1 miligramo kilo peso, digamos que tiene 60 kilos. ¿Cuánto le daría 100%? 4 miligramos. 60 miligramos, y es por vez que le colocas 1 miligramo kilo peso cada 12 horas de edad. Quiere decir, esas 60 kilos te voy a dar 60 miligramos por día subcutáneo. Ahorita colócale 60 miligramos por día subcutáneo, quizás te coloca. Luego, doctora, ¿a qué hora le coloco? De aquí a 12 horas le vamos a colocar. Ahorita son las 7 de la noche, 7 de la mañana, otra vuelta 1 miligramo kilo peso sería el 60 miligramos que vas a colocar. 60 miligramos subcutáneo, otra vuelta le coloca. ¿Listo? En cambio, la heparina no fraccionada era también fácil. Un frasco de 30 millones en una solución fisiológica y listo para 24 horas. Ya estamos ahí. Y esta última que no la tenemos en Bolivia, que se llama la fondaparinos. Pentasacárido fondaparinos. Miren, su peso molecular es 1714. Tiene pocas complicaciones este medicamento y dura de 11 a 13 horas. Solamente una dosis le podemos dar por vía subcutánea, pero no la tenemos. Las que tenemos es la no fraccionada y la de bajo peso molecular. Bueno, mecanismo de acción de la heparina ya sabemos, unión con la antitrombina 3. La antitrombina 3, ¿qué es antitrombina 3? Contra la trombina. Entonces no existe trombina y por tanto ya no existe fibrinógeno, ya no existe fibrino. No se estabiliza el factor de la kilogramo y ya está. ¿Qué inactiva? Hemos dicho el factor 9, el 10, el 11 y el 12. 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12. Ahí está la heparina. Ahí está la heparina. Y ahí está la antitrombina 3. La antitrombina 3. Y tiene dos partes fundamentales la antitrombina 3, ¿no? Uno es la arginina y otro es la lisina. La antitrombina 3 entonces tiene dos partes fundamentales, la arginina y la lisina. Y entonces, ¿qué hace la heparina? Lo que hace la heparina es actuar sobre la arginina. Actúa sobre la arginina y produce modificación de la arginina sobre la lisina. Y entonces, ¿qué produce? Al haber alta cantidad de arginina y lisina, se produce la acción en mayor cantidad de la antitrombina 3. Y eso es lo que produce la eliminación de los factores de la coagulación. Entonces, ¿dónde entra la heparina? Sobre la antitrombina 3, ¿sobre qué parte? Arginina y lisina.
decir, doc, pero usted en todas las clases de farmacocinética nos ha dicho que los mejores medicamentos se dan por vía intravenosa, doc, cuando está mal el paciente, hay que dar por vía intravenosa. Y ahora nos viene a decir que doc, un infarto de miocardio, una tromboembolia pulmonar, una obstrucción de la arteria en el pulmón o una obstrucción del corazón, mejor le trato con heparina de bajo peso molecular, doc. ¿Cómo es esto, doc? Por eso subcutánea cada sola de mejor que intravenosa. Pero todo depende de esto. Esto es muy importante. De esto. Del activador de la plasmina. Esto es bien importante. Miren, la heparina no fraccionada inhibe al factor 10A, la no fraccionada. ¿No ve? La baratita, la que se da por intravenosa. ¿Tiene acción fibrinolítica? Fibrinolítica no tiene. No estimula a la plasmina. La plasmina es interesante, ¿por qué? Porque la plasmina va a un coágulo y lo disuelve ese ratito. Lo disuelve ese rato. ¿Se dan cuenta? Entonces, no tiene. Y entonces, la heparina de bajo peso molecular, la que se da por vía subcutánea, tiene acción sobre el TPA, sobre el activador de plasmina tisular. Y por tanto va a haber gran cantidad de plasmina y lo va a disolver al coágulo. ¿Se dan cuenta? La heparina no, la heparina de bajo peso molecular va a inhibir al factor 10A igualito que esta. Va a inhibir todo al final de cuentas al factor 10A. Pero ¿qué va a hacer fundamentalmente? Va a producir la liberación del activador del plasminógeno tisular. Y por tanto va a haber gran cantidad de plasmina. Por tanto lo va a disolver al coágulo. Doc, no le entiendo a nada. A ver, ¿la heparina disuelve el coágulo o qué hace la heparina no fraccionada? La heparina no fraccionada no disuelve el coágulo. No disuelve. Lo único que hace, miren, lo único que hace es lo siguiente. Aquí está un trombo. Ahí está el trombo en este momento. Le damos heparina. Primero lo que hace es que ya no se va a formar más trombo. Primera situación. Pero el trombo sigue ahí. ¿Y quiénes vienen aquí? Vienen de los endotelios, sale gran cantidad de qué? De la proteína C, la S y la plasmina. Y entonces va disolviendo poco a poco nuestro mismo organismo se defiende. Y por eso el tratamiento de una tromboembolia pulmonar o de un infarto es más o menos 6 meses de tratamiento con la heparina no fraccionada. ¿Se dan cuenta? En cambio, ¿qué pasa con la heparina de bajo peso molecular? Es lo mismo. La heparina de bajo peso molecular primero inhibe que se forme más trombo. Hay gran cantidad del endotelio, produce proteína C, S y plasmina. Pero de paso, ¿qué hace? Activa la plasmina. En gran cantidad de la plasmina lo disuelve el coágulo es ratito. ¡Súper! ¿Quién gana entonces en disolver el coágulo? Gana la heparina de bajo peso molecular. ¿Por qué disuelve el coágulo la heparina de bajo peso molecular? Porque activa la plasmina. La heparina no fraccionada activa la plasmina, no activa. ¿Ya está listo? Entonces un paciente con TEP o infarto tiene que dar heparina de bajo peso molecular, porque activa la plasmina. Ahora ustedes se van a comprar la farmacocinética. Ahí está nuevamente intrínseca, intrínseca. ¿Qué produce la heparina? La heparina a dosis altas, generalmente viene un paciente ahorita con infarto o tromboembolia pulmonar. Le digo a la enfermera, colocar 30 millones de unidades de heparina no fraccionada, de poliunitar. Entonces me lo coloca ahí. Y de paso, ¿qué les digo? Las sociedades han indicado de que antes de iniciar el tratamiento de base, tenemos que hacer por lo menos colocar entre 80 a 100.000 unidades internacionales intravenoso de heparina no fraccionada. Ahora les digo de manera como dosis de ataque, ¿se dan cuenta? 80.000 unidades colocar por favor intravenoso, le coloca. Luego colocarle las 30 millones, colocarle aquí del frasquito de 30 millones y le coloca. ¿Qué pasa en ese momento cuando se coloca gran cantidad de heparina en un momento dado?
se ha visto que puede producir ¿qué? Trombocitopenia. La heparina produce trombocitopenia, sí. ¿Cuándo? Cuando se da dosis altas en volumen. Ahí produce trombocitopenia. Luego, la heparina puede producir osteoporosis, porque inhibe la absorción de calcio a nivel intestinal. Interesantísimo. Otra cosa interesante, miren, la necrosis dérmica aquí se extravasa la heparina sódica y se produce así una necrosis dérmica por la heparina por vía intravenosa. Por eso también conviene la heparina de bajo peso molecular. Doc, ¿cuál tiene más complicaciones de hemorragia y de sangrado? ¿La heparina de bajo peso molecular o la heparina no fraccionada? La heparina no fraccionada. ¿Se dan cuenta? Y otra cosa interesante, miren, inhibición de aldosterona con dosis altas. La heparina no fraccionada. Y por tanto, si se inhibe la aldosterona, ¿qué va a haber? Va a haber hiperpotasemia. Súper interesante. La heparina no fraccionada aquí cuesta baracito. En cambio, la heparina de bajo peso molecular aquí cuesta caro, tiene pocas complicaciones. Ahí está el TPPA, como hemos dicho, ¿no? Era de 25 a 35 segundos. Entonces, de acuerdo a lo que te venga el tiempo de TPPA, vos vas disminuyendo o aumentando la dosificación de la heparina. Repetir TPPA cada 6 horas, sí. ¿Cuáles son las heparinas de bajo peso molecular? ¿Qué se llama las heparinas de bajo peso molecular? La que más utilizamos es la enoxaparina. La enoxaparina utilizamos la. ¿Cuál más? La dalteparina y la nadoparina. Esas tres tenemos las heparinas de bajo peso molecular. Les he dicho en este momento de que los mejores en cuanto a heparina para dar a un paciente con infarto o miocardio o tromboembolia pulmonar, justamente son las heparinas de bajo peso molecular. ¿A cuáles me estoy refiriendo? A la enoxaparina, a la dalteparina y a la nadoparina. ¿Por qué son mejores? Porque aparte de actuar sobre los factores de coagulación, ya sabemos cuáles son, el 9, el 11, actúa fundamentalmente estimulando a la plasmina. Eso es fundamental. Prevención de trombosis venosas profundas. Todo paciente que tiene varices, tiene que recibir un tratamiento de antiagregación planetaria. Todo paciente. Ahora, lógicamente, si tenemos un paciente con varices, no le vamos a decir de hecho que utilice heparina o vía subcutánea todos los días. Porque ¿cómo se hace la profilaxis para que no tenga trombosis venosa profunda o infarto? Se da por vía subcutánea una vez al día. El cálculo 1 miligramo kilo peso. Si pesa 70 kilos, 70 miligramos todos los días. Pero a veces es un poco arruinado, ¿no? Con casi todos los días. Entonces, ¿qué utilizamos nosotros? Utilizamos antiagregantes plaquetarios. ¿Cuál antiagregante plaquetario utilizamos para un paciente con varices en miembros superiores? ¿Cuál utilizamos? La aspirina de 100 miligramos por día. Ahora, pero hay una cosa importante. Si el paciente tiene varices y tiene antecedentes de infarto agudo del miocardio, y además es un paciente diabético, haya infarto del miocardio, tú vas a colocar enoxaparina 1 miligramo kilo peso por vía subcutánea, no todos los días se tienes que colocar. Porque el riesgo es alto, puede ser que haya trombosis el paciente. En cambio, el otro paciente es una paciente que viene una señora y que tiene varices en miembros inferiores, que todas las películas se acabó, no lo otro de la paciente. Entonces ahí está. Un paciente ya complicado, ya le podemos dar enoxaparina. Tratamiento para trombosis venosa profunda. Cuando veamos un pie así de esta característica, está totalmente dematizado. Si esté dematizado, ¿qué quiere decir? Que el retorno venoso está comprometido. La arteria está funcionando normal, quiere regresar la arteria, pero hay un trombo ahí arriba.
que no llega a regresar el plasma, y el plasma se extravasa y entonces hay edema, pues. Hay edema. Ahora, si tú ves un paciente así, con ese tipo de color de piel eritematoso y caliente, y además te dice la paciente que tenía varices, ¿no? Y mira ahora mi piel, así me está doliendo, ¿no? Eso se llama, ¿qué diagnóstico es? Trombosis venosa profunda. Todo pie edematizado que esté caliente y esté eritematoso, usted pone trombosis venosa profunda, se acabó. En lo interno al paciente. ¿Y qué tratamiento le van a dar? Le van a dar heparina. En este caso sí es para heparina. ¿Por qué heparina? Porque todo paciente con trombosis venosa profunda hace inmediatamente, en cualquier rato va a ser una patología que se llama El tromboembolismo pulmonar. tromboembolia pulmonar. Este paciente cuando llega a la emergencia tienes que comenzar a temblar que te tiene que dar, porque cualquier rato va a haber tromboembolia pulmonar. De aquí a una hora ya puede estar diciendo, estoy respirando agua, se puede morir. Así que cuando veas esto, ya ves trombosis venosa profunda, ya nomás repetir su tiempo de su TFPA y le das heparina. Ya está. Así se ve en la placa radiográfica la joroba de Hampton, ¿no? La tromboembolia pulmonar. Indicaciones absolutas relativas. Les va a tocar pacientes que tengan esto, siempre ocurre esto. Viene un paciente con una trombosis venosa profunda, que dice, no, les cuento que le han hecho endoscopia digestiva desarrollando. Tiene una hemorragia digestiva alta, severa, ¿no? Una úlcera gástrica grado 3. Ya hacemos ahora, le damos la heparina o no, porque está sangrando el paciente, o ha sangrado y le han hecho la endoscopia, o no le han hecho la endoscopia. Ahí tienes que pensar qué vas a hacer. Por eso ocurre así. ¿Cuánto ha sangrado? Y que haya sangrado por lo menos 2 litros, que están transfundiendo, y ha hecho la trombosis venosa profunda. O sea, tienes que pensar qué vas a hacer. Entonces, agarrarás, le darás un montón de sangre, después de endoscopia de urgencia, tendrás que hacer un despertar auxiliar del gastroenterólogo, que haga su guardón plasma, con infiltración con adrenalina, y le das el tratamiento con heparina. Porque ves también en la noche, este caso ocurre a las 3 de la mañana, está sangrando un montón y tiene trombosis venosa profunda, y peor, el paciente puede respirar mal, la presión de oxígeno 60 y bajando 40%, con embolia pulmonar más. ¿Qué hago ahora? No, hay que tratar los cabos así. Meter un montón de sangre, 3 o 4 litros de sangre y le da un tratamiento con heparina. Porque si eliges lo contrario, se muere el paciente, porque no puede pulmonar. Entonces, más posibilidades de sobrevivir hasta la mañana para meter la endoscopia, o la sangre que le pones, le das heparina, y pones un anticoagulante, está sangrando, le pones hasta que llegue la hora, no tienes opción. Les va a tocar vivir así. Cuidado. A mí me pasó eso, pero ustedes pueden tocar eso. Hemorragia gastrointestinal absoluta, hemorragia cerebral. Eso también es otro caso terrible. A veces hemorragia como dice. Justo tiene un impacto endocardio. Ya se la tiene que pensar, tiene que razonar. ¿Quién gana? La balanza tiene que ser, ¿quién gana? Gana este perfecto. Con infarto es infarto masivo, SIDOC, ondas S, en derivación B1, B2, B3, B4, B5, B6. Troponina, ¿cómo está? Alta, DOC. No, hay que ponerlo más heparina, no queda más. Solo decimos, ¿qué hacemos, doc? Hay que no más. Con el neurólogo que venga y se le ocurre algo que es neurología, operar. No, ¿qué va a hacer? No tiene que otro. Y así. Así nomás es la cosa. Ahora es también trombocitopenia. Te llega trombocitopenia. Doc, ¿dónde está? 50,000 está. Tenemos que paralizar al paciente. Y con 50,000 está contraindicado el uso de los medicamentos, así que tienes que balancear. Tienes que balancear y en la historia clínica tienes que anotar todo. Estoy dando esto, por 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 esto.
falta perder pastillas. Entonces agarramos plaquetas, por ejemplo, infusión de plaquetas, ya le meteremos unas 3 de 50 centímetros cúbicos, unas 3 unidades de plaquetas. Están en 50.000, ahora es para iniciar. ¿Le parizamos? Así estamos. Ahí están las cumarinas y las quinambionas. Cumarinas, bicidos y cumarina, acenocumarol, warfarina, y las quinambionas, la quinambiona y la quinambiona. ¿Cuál utilizamos más? Por costo todo, warfarina. La warfarina es barata. Sale $1, $2, con nombre genérico de warfarina. Así que la warfarina puede ser utilizada para el coagulante oral. ¿Dónde actúa la warfarina? En la vía pública. La vía intrínseca. ¿Cómo controlo la warfarina? Gracias a qué? Tiempo de protonina. Gracias al tiempo de protonina o al INR. Ahí está la vitamina K. ¿Qué hace la vitamina K normalmente? Gracias a la epóxido reductasa se convierte en epóxido de vitamina K. Gracias a la epoxidasa se convierte en vitamina K hidroxiquinona. ¿Y qué hace esta vitamina K hidroxiquinona? Dos cosas va a formar. Va a formar el factor de coagulación el 2, el 7, el 9, el 10, 2, el 9 y 10, y la osteocalcina. Que esto, ¿qué hace la osteocalcina? Promueve la entrada del calcio hacia el hueso. Eso es lo que hace la vitamina K. Y entonces, ¿qué hace la warfarina? ¿Dónde actúa? Inhibiendo una enzima que se llama epóxido reductasa. Y si inhibe la epóxido reductasa, ¿habrá los factores 2, 7, 9, 10? No va a haber. No, entonces no va a haber el factor 2, 7, 9, 10 y además no va a haber la osteocalcina. Miren la warfarina, su vida media. Debemos saber, miren el acenocumarol y el dicumarol 24 horas a 7 horas. Y la serie vida de la warfarina, la que más utilizamos, 44 horas dura. Este dato hay que tenerlo presente, 44 horas. Perfecto. Esto siempre va a llegar un paciente que tiene embarazo, que tiene una tromboembolia pulmonar o un infarto de miocardio. Y ahí te preguntas, ¿quién le voy a dar ahora? ¿Le doy warfarina o le doy heparina? ¿Quién le daría? Y uno a veces dice, claro, razonablemente dice, le daré warfarina porque es por vía oral, no le va a hacer daño mucho al bebito. Y más bien está totalmente contraindicada la warfarina en el embarazo, totalmente contraindicada. Porque ingresa y produce el síndrome fetal warfarínico, produce hemorragias aquí en el cerebro, en el bebé, puede producir hidrocefalia, cataratas, atrofia óptica, muerte fetal, todo puede producir la warfarina. Entonces, ¿cuál es el medicamento ideal en un paciente con embarazo? La heparina de necesidad. Puede darse por vía intravenosa o por vía subcutánea, podemos dar. Porque les va a llegar, como está con embarazo, fácil es hacerlo trombosis venosa profunda, como tienen varices, pacifica el trombosis venosa profunda. Y ahí ¿cómo vas a manejar? Allá se dice warfarina o heparina, tienes que decir la que se llama la heparina, no la warfarina. Tienen que fijarse bien. Antes de utilizar un medicamento, tienen que estar seguros de utilizar ese medicamento. Por eso, cuando no sepan, tienen que decir, como ya les he dicho, voy a ver si está lloviendo y van afuera y ir a ver ahí. Porque si no, no puede ser. Tienen que estar seguros de lo que va a administrar. Trombosis venosa profunda, sí damos la warfarina o la heparina. Tromboembolia pulmonar, sí damos la heparina o la warfarina. Lógicamente, una tromboembolia pulmonar no va a ser efecto a warfarina, no le vas a dar espacio, está respirando mal, está con dificultad, saturación del 60%. No le vas a dar tabletitas de warfarina. Tienes que dar heparina por vía intravenosa o subcutánea, ¿no? En casos graves tenemos que utilizar heparina. Un ABC isquémico, está mal el paciente ahí, no le vas a dar warfarina, tabletas de warfarina, ¿cómo va a disminuir el paciente? Pues tienes que dar heparina al paciente. Una
una fibrilación auricular puedes utilizar antiagregantes plaquetarios o warfarina. ¿Ya? ¿Qué es la fibrilación auricular? Es la arritmia más arrítmica que hay. Cuando usted se escucha en el corazón así, totalmente sin ritmo, eso es una fibrilación auricular. ¿Y qué tiene que dar? Tiene que dar antiagregantes manipulares. Hay varios estudios. La lucha está entre la aspirina y la warfarina. ¿Puedo ir a ver? Pensé que era una pregunta importante. Pensé que iba a decir leer 3 artículos de la comparación. Hay mucha lucha respecto a la aspirina y la warfarina. Hay que utilizar. Las sociedades dicen hay que utilizar warfarina. Otros dicen aspirina. Entonces hay mucha lucha. Pero la cuestión es que hay que colocar antiagregantes o anticoagulantes en una fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque la fibrilación auricular, cuando está latiendo la aurícula a 500 latidos por minuto, aislemos la sanguínea, que se produce coágulos. Ese coágulo va al equipo izquierdo y puede convencer. Está listo el paciente. Así que una enfermedad tiene que utilizar antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes. Estas son las famosas plaquetas, hipertrofia electrónica plaquetas, bien super interesante. Ahí estamos. Entonces, la activación de las plaquetas, ¿por qué se produce? Fundamentalmente por superficies que no están explícitas, ¿no ven? ¿Qué sustancias hay aquí? Están las grasas, los triglicéridos, colesterol y el colágeno. Entonces, miren que activa a la plaqueta el colágeno. Miren qué interesante, activa la fosfolipasa C y la A2. ¿Se acuerdan de la A2? El tema de la fosfolípidos del ácido araquidónico, que activa también eso. El tromboxano A2 te activa, el calcio te activa y el ADP te activa, las plaquetas. Y la inhibición se produce por la adenosina, la prostaciclina y el óxido nítrico. Entonces, para que no haya agregación plaquetaria, ¿sobre quién tenemos que actuar? Tenemos que inhibir a la fosfolipasa, tenemos que inhibir al tromboxano, tenemos que inhibir al ADP, a la adenosina fosfato, ¿se dan cuenta? Tenemos que inhibir. O tenemos que activar que la adenosina, la prostaciclina, ¿se acuerdan de la prostaciclina? Que es un antiagregante plaquetario, ¿no ven? Podemos aumentar eso o podemos aumentar el óxido nítrico. Súper. Y ahí tenemos bien antagonistas de la adenosina difosfato, antagonistas de la adenosina difosfato. ¿Quién es? La diclofenina y el clopidogrel. La diclofenina y el clopidogrel. Estos podemos utilizar, pero son carísimos estos. Cada tableta vale 5 o 10 bolivianos. En cambio, utilizamos el inhibidor de la síntesis del tromboxano A2. ¿Como cuál? Inhibidor de la síntesis del tromboxano A2. ¿Cuál sería? La aspirina. La aspirina, el ácido acetilsalicílico. Inhibidor de la síntesis del tromboxano A2, aspirina. Antagonista de la adenosina difosfato, la diclofenina y el clopidogrel. Hemos dicho, por ese acuerdan, aquí está el vaso, hay una rugosidad, vienen los polimorfios nucleares, ¿a quienes llaman? Llaman a las plaquetas. Y las plaquetas, ¿cómo se activan también, o cómo se activan entre ellas? Produciendo gran cantidad de ADP. Y ese ADP que produce, va a producir el complejo glucoproteico 2B y 3A. Y ahí se unen alta cantidad de plaquetas. Entonces tenemos inhibidores del ADP, que es la diclofenina y el clopidogrel, y tenemos inhibidores del complejo glucoproteico 2B3A, que es el roxifibán. El roxifibán. Entonces eso nos lo anotamos. Entonces, 3 medicamentos antiagregantes plaquetarios. Uno que actúa sobre el tromboxano A2, que se llama aspirina. Otro que actúa sobre el adenosina difosfato, que se llama clopidogrel y la diclofenina. Y otro que actúa sobre la glucoproteico, sobre el complejo glucoproteico 2
llama Yoxin-Bam. Ya lo tenemos los tres antigrams plaquetarios. Entonces tenemos tres grupos de antigrams plaquetarios. Inhibidor del trombosomo 2, inhibidor del ADP, inhibidor del complejo glucoproteínico. Bueno, ahora tenemos un nuevo medicamento desde hace 5 años atrás, que se llama el famoso Rivaroxaban. ¿Y qué hace el Rivaroxaban, el Apixaban, el Feroxaban, el Bexaban? Tenemos ahorita en Bolivia el Rivaroxaban, el Apixaban, esos dos fundamentales. ¿Qué inhiben fundamentalmente? Miren qué interesante. Solo inhiben al factor 10 activado. 10 activado. ¿Y por qué le ha ganado este medicamento? Está ganando a la warfarina, porque tiene menos complicaciones. La warfarina hay que hacer un buen control, si no sangra el paciente. En cambio, con este medicamento Rivaroxaban, pocas complicaciones sangrales. Y es un excelente anticoagulante. Entonces, ¿qué hace el Rivaroxaban y el Apixaban? Fundamentalmente es un inhibidor del factor 10 activado. ¿Se acuerdan que había intermitente seca y había un factor importante que se activaba? Y ese factor importante se llama desactivado. ¿Y quién actúa sobre el desactivado? Rivaroxaban. El Rivaroxaban, ahora les cuento que están haciendo estudios Rivaroxaban frente a heparina. Y la heparina de bajo peso molecular es muy serio. Y les cuento que en algunas patologías, como por ejemplo infarto miocardio, ¿quién ha ganado? Rivaroxaban frente a la heparina de bajo peso molecular. Así que últimamente el boom actualmente es el Rivaroxaban. Incluso ahora se están haciendo estudios contra monola pulmonar, Rivaroxaban versus heparina de bajo peso molecular. Hemos dicho anteriormente que la heparina de bajo peso molecular era más que la no funcional. ¿Quién está queriendo ganar? El Rivaroxaban, los inhibidores del factor de sangre. Listo, y ahí tenemos factores para revisar antigrams plaquetarios. Miren la diabetes. La ADA y la ADAC han dicho todo paciente diabético hay que darle antigrams plaquetarios. No es que tenga infarto, hay que darle, porque ese paciente va a ser infarto. Un paciente con diabetes hay gran posibilidad de que haya infarto. Hay que darle antigrams plaquetarios. Ahora imagínense si tiene diabetes, si tiene obesidad, tienes que darle antigrams plaquetarios. Porque ¿qué quiere decir la obesidad? Quiere decir que es epidemia. ¿Qué es esa epidemia? Gran cantidad de colesterol en sangre. Ese paciente va a ser infarto. Y ahora imagínense si tiene obesidad, diabetes, tiene hipercolesterolemia, tiene hipertensión arterial. El paciente que tiene obesidad, es gordito, es diabético, tiene hipercolesterolemia, tiene hipertensión arterial, ese paciente se conoce como síndrome metabólico. Síndrome metabólico. ¿Qué tiene el paciente con síndrome metabólico? Tiene obesidad, tiene diabetes, tiene hipercolesterolemia, tiene hipertensión arterial. ¿Y qué quiere decir síndrome metabólico? En vez de decir ese paciente va a ser infarto de miocardio en cualquier momento, ese paciente va a ser infarto en cualquier momento, yo le digo síndrome metabólico tiene ese paciente. Va a ser en cualquier momento infarto. Así que este paciente, obesidad, diabetes, hipercolesterolemia, hipertensión arterial, hay que manipular. O hay que dar una antidiabética plaquetaria. Aquí hay un estudio interesante, la aspirina, solita la aspirina versus aspirina y clopidogrel. ¿Cuánto ha disminuido la tasa de infarto o miocardio? Ha bajado el riesgo del 20%. Quiere decir que hay que dar aspirina con clopidogrel. Hay gran posibilidad de que el paciente no tenga infarto que aspirina solita. Es decir, el riesgo ha disminuido el 20% darle el clopidogrel. Interesante.
Viene un paciente con infarto del miocardio, en este momento ahorita tenemos infarto del miocardio. La arteria está así, es un paciente que tenía aterosclerosis, se ha hecho un trombo, se ha cerrado esto y le ha venido un infarto del miocardio. Se ha cerrado. Aquí está los factores de la regulación, ahí está el trombo. Tiene un infarto. Ahora, yo le puedo dar guanfacines así. Hemos dicho que mejor darle heparina. Hay que darle mejor heparina. Pero hemos dicho que tal vez sea mejor que la Roxaban. Pero para un infarto de miocardio, ¿qué es lo mejor de lo mejor? Darle activadores de la plasmina. Darle plasmina. ¿Por qué la plasmina? Porque la plasmina va a destruir totalmente el coágulo, ¿se dan cuenta? ¿Qué medicamentos podemos dar? La estreptoquinasa. La estreptoquinasa. Lo malo de la estreptoquinasa, que vale una ampollita, está sobre los $450 a $500 por ampolla. Y tienes que utilizar unas 3 ampollas por, digamos, unas 12 horas. Entonces serían $1.500. Entonces eso está fregado. Entonces te dice al cliente, por ejemplo, anda a comprar 3 ampollas de estreptoquinasa. Ya no puedo. Entonces hay que darle nomás heparina, o si no le tienes que dar rivaroxaban. Pero si ustedes me dicen, doc, ¿cuál sería lo ideal darle ahorita? Yo podría darle estreptoquinasa. Yo en toda mi trayectoria de atender pacientes, una vez utilicé estreptoquinasa, porque el paciente por el contrario. No sé cómo morir, pero después utilizamos heparina de bajo peso molecular, pusimos rivaroxaban. Ya está bien. Activador de la plasmina, entonces, la estreptoquinasa de la urosinasa. Ya sabemos entonces. Tratamiento del infarto agudo del miocardio por relaciones UT. ¿Qué tenemos que hacer? Trombólisis. ¿Con qué hacemos la trombólisis? Con estreptoquinasa, o podemos utilizar pernisteprasa o alteplasa. ¿Qué tenemos en Bolivia de la estreptoquinasa? Ahí estamos. Una tromboembolia pulmonar podemos utilizar estreptoquinasa en Rey Movie porque es plasmina, pero disuelve el coágulo. Uno que también disuelve el coágulo es la heparina de bajo peso molecular, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque produce plasmina. Pero a esto le estamos dando plasmina pura de estreptoquinas, entonces no va a disolver rápido el coágulo. Y listo, ya hemos terminado. Fin del año 2025.